La Revolución Rusa es el término que agrupa todos los sucesos entre 1917 y 1923 que condujeron al derrocamiento del régimen zarista imperial durante la Revolución de Febrero, la posterior instauración de un gobierno provisional entre febrero y octubre de 1917, que proclamó la República Rusa, y la disolución de la República Rusa tras la Revolución de Octubre, que proclamó la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El zar se vio obligado a abdicar y el antiguo régimen fue sustituido por un gobierno provisional tras la primera Revolución de Febrero en 1917. En la posterior Revolución de Octubre, el gobierno provisional fue eliminado y reemplazado con un gobierno bolchevique de tendencia comunista conocido como el Sovnarkom. En la Revolución de Octubre, el partido bolchevique, dirigido por Vladimir Lenin, derrocaron el gobierno provisional, formándose el gobierno del Sovnarkom. Los bolcheviques se nombraron a sí mismos líderes de varios ministerios del gobierno y tomaron el control del campo, creando la Cheka, organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de problema. Para poner fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, los líderes bolcheviques firmaron el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania en marzo de 1918. Características de la Revolución Rusa. Las sucesivas derrotas de Rusia en la Primera Guerra Mundial fueron una de las causas de la Revolución de Febrero. El mes de febrero de 1917 reunió todas las características necesarias para una revuelta popular: invierno duro, escasez de alimentos, hastío hacia la guerra, entre otros. La revolución se inició con la huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrógrado, a principios de dicho mes. Para el Día Internacional de la Mujer, las mujeres del Petrógrado se manifestaron para exigir el pan. Recibieron el apoyo de los obreros, encontrando estos una razón para prolongar su huelga. Ese día, pese a que se produjeron algunos enfrentamientos con la policía, no hubo ninguna víctima. En octubre de 1917, Lenin y Trotsky consideraron que había llegado el momento de terminar con la situación de doble poder. La coyuntura les era oportuna por el gran descrédito y el aislamiento del gobierno provisional, ya reducido a la impotencia, así como las impaciencias de los propios bolcheviques. Para dirigir la guerra totalmente contra los enemigos, el gobierno de Lenin procedió a nacionalizar la práctica totalidad de los comercios, de las bancas, las industrias y el artesanado. La moneda se hundía y el país vivía del trueque y de los salarios pagados en especie. El régimen instauró la gratuidad de las viviendas, los transportes, del agua, la electricidad y los servicios públicos, todos ellos en la mano del Estado. Salvaron al régimen, pero contribuyeron al enorme descontento popular y al hundimiento radical de la producción, de la moneda y del nivel de vida. La economía era una rutina y la red de transportes había sido destruida. El mercado negro y el trueque florecieron. Entre 1921 y 1922, la hambruna, unida con una gran epidemia de tifus, acabó con la vida de millones de campesinos rusos. Consecuencias: 1. Liberación de las costumbres y emancipación de la mujer. 2. La lucha contra el analfabetismo y el acceso a las capas populares de la cultura. 3. La revolución y el arte. Están las nuevas corrientes artísticas como el impresionismo con Leonid Pasternak, el fauvismo con Mikhail Larionov o Natalia Goncharova y cubismo con Vladimir Buryuk, el supremacismo y también la poesía con Nikolai Gumilev. En las consecuencias económicas y sociales, la revolución y el establecimiento del nuevo régimen provocaron transformaciones sociales. Las viejas y feudales estructuras de la Rusia zarista se desvanecieron sin dejar sitio a una economía del mercado y generando la elaboración de nuevas relaciones sociales que fueron objeto de interpretaciones diversas. Y en las consecuencias políticas y diplomáticas,
El primer resultado de esta revolución fue la caída del régimen zarista, dejando la vía libre para la toma de poder de los bolcheviques. Personajes destacados: Joseph Stalin, político, revolucionario y considerado dictador soviético de origen georgiano. Vladimir Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, fue un político, teórico, revolucionario, filósofo y comunista ruso. León Trotsky. Lev Davidovich Bronstein, también conocido como Trotsky, fue un político revolucionario de origen ruso. Fueron los tres líderes de la Unión Soviética y el Manifiesto Comunista. Nicolás II de Rusia. Fue el último zar de Rusia y fue testigo de cómo su imperio y el poder sucumbió ante la Revolución Rusa de febrero de 1917. Alexander Kerensky, político y revolucionario, dirigente primordial del derrocamiento del régimen zarista en Rusia. En conclusión, la Revolución Rusa fue un acontecimiento decisivo y fundador del corto siglo XX, abierto por el estallido del macroconflicto europeo en 1914, como era la Primera Guerra Mundial, y cerrado en 1991 con la disolución de la Unión Soviética.